Hola, buenas noches. Mi nombre es Jorge Cuevas. Hola, profesora y compañeros. En esta ocasión se nos pide hablar sobre la comunicación y la expresión oral. Yo hice unos escritos basándome a muchas fuentes en internet y las conglomeré en un archivo el cual doy lectura a continuación. ¿Qué es la expresión oral? En el área de la comunicación humana, uno de los aspectos que es considerado como el más importante es la expresión oral. Este tipo de expresión ha sido y será siempre la forma de comunicarse que tiene el ser humano para poder sobrevivir. El ser humano siempre ha contado con diferentes formas de expresarse de forma oral y con tecnologías. Para poder desarrollar esta habilidad, buscamos una definición de expresión oral. Podemos decir en términos descriptivos que es la capacidad que tiene el hombre para poder establecer conceptos, ideas y términos que tienen significados específicos. En otra pequeña investigación que hice, busqué la parte de las características de la expresión oral, la cual a continuación las presento. Las principales características en la expresión oral son las siguientes. Tiene fluidez, por lo que usa la palabra de forma natural y espontánea. Posee ritmo que da la armonía y acentuación al lenguaje. Presenta coherencia, pues expresa de forma organizada las ideas o pensamientos. En ella se muestran diferentes movimientos corporales, gestos, dependiendo de la situación que se quiere comunicar. Tiene dicción, pues se deben pronunciar las palabras con mucha claridad. El hablante utiliza el volumen en la expresión oral. Debe de darse de forma clara y precisa tanto las ideas como los pensamientos. Finalmente tiene un amplio vocabulario de palabras que se encuentran almacenadas en nuestra mente, sin olvidar que es activa y expresa también la parte de los sentimientos. Posteriormente, doy a continuación el significado para qué sirve esta comunicación. La expresión oral es de mucha utilidad para el ser humano, puesto que es el instrumento con el que cuenta para poder comunicar pensamientos e ideas sobre cosas que se encuentran externas a él. Gracias a la expresión oral somos capaces de poder comunicarnos efectivamente con otras personas para que de esta manera podamos lograr satisfacer nuestras necesidades y para compartir lo que pensamos. Buscando un poco de historia, encontré la siguiente información. Para conocer la historia de la expresión oral, tendríamos que abarcar la historia de la comunicación. Incluso los animales mostraron hace miles de años su capacidad para poder comunicarse. Las primeras formas de comunicación y expresión oral que existieron aparecieron en los homínidos, quienes se comunicaban por medio de ruidos, señales y expresiones faciales. Posteriormente, luego de millones de años, empezaron a surgir los sonidos y las señales estandarizadas que empezaron a ser aprendidos y compartidos entre ellos. Antes de la expresión oral, como la conocemos hoy día, se utilizaron el tacto, los gestos, gritos, gesticulaciones, expresiones y los movimientos de manos. Uno de los objetivos de la expresión oral, o varios de estos, se conocen por exactamente lo que se quiere decir o comunicar. Utilizar un tono adecuado para que el receptor entienda el mensaje. Se utilizan palabras adecuadas para la comprensión de las ideas y decir lo que se intenta comunicar. Entre tanto, existen otros tipos. Por ejemplo, la asamblea se da en una institución u organismo para conformar una causa. Conferencia, una o más personas exponen los resultados de algo ante un auditorio. Discurso es el auditorio no participa y se limita simplemente a escuchar. El debate se da entre dos personas o dos grupos ante el auditorio. El diálogo, conversación informal entre dos o más personas, es la forma de comunicación más utilizada actualmente.
La entrevista, una o más personas reciben a una o más personas con el fin de que ellos sean interrogados sobre determinados temas. La exposición incluye participación de los asistentes con el expositor, el foro, reunión de diferentes personas para dialogar sobre un tema en común. El panel, similar al foro, pero tiene un moderador y panelistas que disertan frente a un auditorio. La reunión se reúnen 2 o más personas para hablar sobre temas que deben de ser resueltos. Bien, posterior a esto, investigué las técnicas de la comunicación, en las cuales se encuentra la precisión, la cual significa expresar las ideas de forma certera, utilizando palabras en forma idónea y concreta. Las muletillas son muy frecuentes en la expresión oral, sin embargo pueden tener resultados negativos. Las manos son importantes en la comunicación, puesto que son también un medio de expresión para decir lo que se necesita. La postura corporal debe de ser adecuada y poco rígida, aunque en algunas ocasiones se suele hacer sentado. Tampoco es conveniente utilizar posturas laxas y encorvadas. La utilización de medios de apoyo como los micrófonos, transparencias, gráficos, cuadros de la expresión oral va a ser realizada ante un público determinado. Existen los niveles de comunicación, por ejemplo, la comunicación intrapersonal. Esta implica el acto de hablar con uno mismo. Es un método que tiene el ser humano para repasar sus conocimientos antes de realizarlos o de tomar una decisión importante. La comunicación interpersonal se da cuando 2 o más personas se transmiten un mensaje de forma directa, en otras palabras, de emisor a receptor. La comunicación pública se presenta cuando la comunicación está en manos de un emisor que manda su mensaje o un grupo específico de receptores. La comunicación masiva interviene en elementos como el emisor, el mensaje y el canal y el receptor. Se da también la retroalimentación y el ruido. Este puede esparcirse por los medios de radio, televisión, cine, el periódico, etc. Comunicación de grupos pequeños. Están compuestos por 2 a 3 participantes y la comunicación se da en forma recíproca donde cada una de las personas participa en su rol. Bien, hablando de las ventajas, algunas de las ventajas de la expresión oral son las siguientes. Es la forma de comunicación más accesible que existe, puesto que puede ser utilizada en cualquier momento. Es el proceso de intercambio de información, es más rápido ya que se puede obtener respuestas de lo que se te pregunte. Puede ser realizada por cualquier persona del mundo a menos que tenga cierta discapacidad del habla. Permite la corrección de palabras o de formas de hablar, mostrando que el receptor toma en cuenta lo que se está expresando el mencionado emisor. Bien, las desventajas que tiene la comunicación son las siguientes. Puede haber problemas cuando los emisores y receptores quieren compartir opinión al mismo tiempo sin esperar que uno termine antes que el otro. Algunas personas presentan discapacidades auditivas. Actualmente la tecnología se usa más que la expresión oral como los mensajes de textos, correos, entre otros. Puede haber distorsiones en el espacio en el que se encuentran los emisores y receptores. También es difícil guardar lo expresado y finalmente lo que se expresa por el emisor no puede ser cambiado. Bien, en una segunda intervención se nos solicita dar algunas estrategias de mejora de oralidad o comunicación. Por ejemplo, yo enlisté las siguientes. Como número 1, hacer el contacto visual, el cual es mirar a los ojos a una persona de manera segura, eficaz y transmitir la confianza. La gesticulación, de acuerdo con especialistas, el 90% de la comunicación que transmitimos no es verbal, sino gestual. Nuestros movimientos corporales comunican mucho más de lo que pensamos, incluso de manera inconsciente. Otro de los
puntos que revisé en la parte de internet se usa mucho la palabra ve al grano, dominar la cual se dominan las habilidades de comunicación, la cual no significa hablar mucho, hacer presentaciones interminables o mandar largos mensajes por correo. Otro punto sería escuchar antes de hablar. Un buen comunicador es siempre un buen escucha. Quien sabe escuchar no pierde información, hace preguntas oportunas y comprende a su interlocutor. Bien, otro de los puntos que verifiqué o revisé fue la parte de leer. La lectura mejora nuestras habilidades de comunicación oral y escrita, ayuda a tener una mejor ortografía y amplia nuestro vocabulario. Como número 7, elige el medio correcto. Tu medio de comunicación siempre es el correo electrónico. Quizá obtendrías mucho más de algunas personas si te acercaras a platicar de manera personal. Como número 8 fue la parte de no interrumpir, la cual evita completar el discurso de otros con tus propias ideas o desviar el tema de una conversación. Número 9, practica frente al espejo. En este caso sería una conversación frente a frente o ante un grupo de personas. No siempre es fácil hacernos conscientes de nuestro lenguaje corporal. Número 3, la vinculación. La comunicación efectiva no solo tiene que ver con trabajo o negocios. Es impresionante lo que se puede obtener de alguien si se inicia la conversación preguntándole una parte personal. Bien, como una tercera intervención se nos solicita hablar de las barreras de la comunicación, las cuales yo las describo de la siguiente forma. Las barreras de la comunicación son los obstáculos más comunes en los seres humanos que no permiten o impiden comunicarse y relacionarse de una forma adecuada. Dentro de estos factores, a continuación podemos identificar las áreas donde el hombre como la mujer debe trabajar y así lograr una comunicación adecuada. Basándome al libro de Gasparín, tenemos los puntos de no escuchar, el poder de la ideología, el estatus y el poder, el prejuzgar, adivinar, suponer, las actitudes negativas, la superficialidad, la rutina de vivir, el engaño, la mentira, el lenguaje, el miedo, la crítica destructiva, las lenguas y la cultura, el creer, la prisa, el modo y el no empatizar. Bien, finalmente, como cuarta intervención, se nos pregunta sobre las conclusiones sobre la importancia del tema en tu vida diaria y en tu formación profesional. La comunicación es importante en las personas y saber cómo dirigirnos a ellos. Las barreras nos enseñan a tener una mejor escucha y callar mientras recibimos la información. De esa forma podremos ser más pensantes y expresar de una mejor manera toda la información que se nos solicita. En mi formación profesional y en mi vida diaria, la implementaré de forma continua para desarrollarme de una mejor manera que permita ser una mejor persona, más preparada y analítica. Muchas gracias, profesora, y que tenga una excelente noche.